Otro tema importante a nivel internacional aquí en CNN Redacción, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, aterrizó este jueves en El Cairo, Egipto, para reunirse con líderes gubernamentales en su propósito de alcanzar un acuerdo sobre cese del fuego y liberación de rehenes por parte de Hamás. Según el secretario de Estado, las negociaciones para alcanzar este propósito están cada vez más cerca. Atención con esto. Para esta gestión, Blinken tiene previsto viajar este viernes también a Israel. Vamos allí, a Jerusalén, con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, que está siguiendo de cerca esta importante visita de Blinken. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Es muy posible, así califica Antony Blinken las posibilidades de que realmente se pueda lograr un acuerdo que permita una pausa en la violencia. Se cree que sería de 6 semanas, o sea, 42 días. La liberación también de rehenes israelíes, se piensan que serían 40. También la liberación de prisioneros palestinos, cientos de ellos de las cárceles israelíes acusados de terrorismo. Y todo esto lo que dice Antony Blinken es que el aspecto más importante es que permitiría la llegada de ayuda humanitaria. Sería la forma más fácil de que se pudiera lograr algo así. Él asegura que todo depende ahora de Hamás, de ver cuáles son las posturas, si están dispuestos a aceptar el planteamiento que existe ahora. Junto a esto, hay diplomáticos estadounidenses que afirman que todavía existe un camino que recorrer antes de que se pueda llegar a algo así, que hay todavía, a pesar de todo, dificultades importantes. Esto cuando vemos que el tema precisamente del abastecimiento humanitario cada vez preocupa más. Organismos internacionales advierten, siguen haciéndolo, de hambruna que puede ser inminente ya en Gaza, especialmente en el norte de esta franja de tierra. Vemos en la Unión Europea, por ejemplo, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de esta unión, culpa a Israel de bloquear los accesos de ayuda humanitaria al interior de Gaza. Algo que hay que decir es rechazado totalmente por los israelíes, que aseguran que el problema es totalmente de distribución, que no tienen el personal suficiente como en otros lugares de conflicto para intentar acompañar a los camiones. Entonces esto, afirman ellos, que lleva a veces a que cientos de camiones se encuentren. En uno de los días eran 300 camiones, afirman, en el lado israelí de la frontera, sin que haya nadie de las Naciones Unidas que esté dispuesto en el lado de Gaza para recibir esta ayuda humanitaria. Entonces vemos que estos problemas continúan, y todo cuando también está a la espera la realidad de ver qué va a ocurrir, cuándo va a ser esa ofensiva militar en el sur de Gaza, en la zona de Rafah, anunciada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Él ahora asegura que ya los planes operativos del ejército fueron aprobados, y él dice también que dentro de poco será la aprobación de los planes de evacuación de cerca de 1,5 millones de personas que hay en esa zona, y esto para impedir que pueda ocurrir lo que en Estados Unidos se teme pueda ser una verdadera catástrofe. Esto cuando vemos que también la atención ahora en concreto está centrada sobre todo en el hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, por 4º día consecutivo. Esto después de que el ejército israelí realizara una misión sorpresa, rodeara la madrugada del lunes a este hospital y pillara por sorpresa realmente a un gran número de miembros de Hamás, de la Yihad Islámica. Dice el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant que eso ha sido clave para permitir ahí
el llegar a desmantelar una gran comandancia militar que tenía estas organizaciones dentro de este hospital. Entonces, esto dicen los israelíes, ha llevado a enfrentamientos en el hospital en los cuales al menos 140, ellos dicen, terroristas habrían perdido la vida, otros cientos habrían sido arrestados, se han encontrado armas, dicen, también material de inteligencia de estas organizaciones palestinas. De su lado, en Hamas denuncian las acciones del ejército israelí, que son en medio de un hospital, afirman, y esto cuando ellos aseguran que existen amenazas a los que se encuentran dentro de ser disparados mortalmente si abandonaran el recinto del hospital. Lo que dicen en Israel es que en este hospital están también buscando, y lo dicen a través de altoparlantes, a posibles rehenes israelíes que se encontraran en su interior. Nacho. Hablamos con José Levi de reuniones importantes con objetivos importantes. Aprovecho para preguntarte qué se sabe sobre la videoconferencia de este miércoles del propio Netanyahu con senadores en Washington. Bueno, senadores, hay que destacar, republicanos en una reunión del Partido Republicano. Entonces, aquí lo que hay que destacar es que esta reunión se produce después de que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, él asegurara que Benjamin Netanyahu significa un obstáculo para la paz e incluso llamar a la celebración de elecciones en Israel anticipadas. Entonces, todo esto ha provocado que Netanyahu, cuando se dirigió a los representantes republicanos, él asegurara que esto es una inmiscusión totalmente inaceptable en la política interna israelí. Y esto cuando, eso sí, hay que ver, desde el otro lado se ha intentado mostrar el apoyo a Israel de forma, prácticamente unánime. Y todo esto cuando está Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, quien es republicano, quien él aseguró que piensa invitar a Benjamin Netanyahu a dar un discurso en el Congreso en Washington. Y todo esto cuando, eso sí, hay que destacar que para que algo así se transforme en realidad tendría que estar de acuerdo precisamente el mismo Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata del Senado. Entonces, en cualquier caso, veremos qué es lo que ocurre en este tema. Nacho. A seguir de cerca, por supuesto, entonces esta parte de la agenda, todos los adelantos, toda la información, el contexto lo trae nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, como siempre, desde Jerusalén. Muchísimas gracias.